Vivir una vida extraordinaria requiere desarrollar dos atributos. Como si fuera una moneda que tiramos al aire, cae de un lado y este lado dice conquista. En la vida, conquistar implica planificar. Es la fuerza de la tenacidad, de hacer algo con el tiempo que nos es regalado. Preguntarnos dónde estoy, dónde quiero estar y qué puedo hacer para cerrar esa brecha y lograr mis objetivos. Eso requiere sentarse a pensar, estudiar, intentar conquistar justamente lo que nos tenemos por delante. Sin embargo, la vida también extraordinaria requiere que esa misma moneda sea lanzada al aire y caiga del otro lado. Y del otro lado dice, ríndete. La vida extraordinaria requiere saber rendirse. Requiere saber encontrar momentos en que reconocemos que más allá de que intentemos planificar, ordenar, conquistar, habrá cosas que no lograremos, que no podremos dominar. Y tenemos que saber apreciar, entender los límites, disfrutar el proceso de lo que hicimos y de esa manera también poder agradecer, bendecir y reconocer en ese límite que alcanza a veces con simplemente ser quien uno es y estar donde uno está. Los judíos aprendimos a vivir de esta manera hace miles de años. Nuestra semana, que es la estructura de los meses, de los años y de la vida, está organizada en dos. Hay un día para rendirse, un día para entregarse, y eso es Shabbat. Una vez por semana renunciamos a querer lograr algo, a querer crear y agregar algo a la creación, y aceptamos lo que es y lo celebramos, lo bendecimos y lo compartimos, viéndolo como una manifestación de lo que el mismo Dios hizo al descansar, como un milagro de su obra. Y después tenemos 6 días, el resto de la semana, para hacer un tikkun, una corrección para cambiar. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son necesarias para vivir una vida extraordinaria. Así que no dejen de suscribirse para poder continuar con toda esta serie, en la que aprendemos a vivir en el punto medio, en el punto ideal de estas dos caras. Por eso lo hemos llamado Conquista y Ríndete, porque el objetivo espiritual es no dejarse llevar solamente por la conquista, ni tampoco vivir solamente en el rendimiento, sino al mismo tiempo saber que ambas son verdad y ambas se precisan la una a la otra. Déjenme sus comentarios para seguir expandiendo juntos este viaje espiritual que compartimos. Y de esa manera, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conquista y Ríndete. La mayoría de nosotros busca diferentes caminos para alcanzar lo que podríamos llamar tranquilidad, la paz interior, estar en paz con nosotros mismos. Ya sea que decidamos rezar, meditar, hacer respiraciones, caminata por el bosque, salir a ver un lago, ya sea que decidamos hacer ejercicios, leer algo, rezar incluso, andar en bicicleta, yoga, escuchar algún podcast como este para sentarnos a pensar. Todo lo que hacemos de alguna manera intenta, de una forma u otra, buscar desarrollar una vida más íntegra y que nos traiga esa paz, esa sensación de estar completos, más conectados con nuestra totalidad, con el objetivo de vivir mejor. Por eso quizás resulta impensado reconocer que una de las enseñanzas más profundas del Musar, de la disciplina ética espiritual judía, acumulada por miles de años, con el saber de miles de maestros, enseña en la voz del Rav Israel Salanter, uno de los más destacados maestros del Musar, que mientras uno viva una vida de calma y tranquilidad en el servicio a Dios, es evidente que uno está alejado de un servicio auténtico y verdadero. Esta es una idea nuevamente contraintuitiva, como trae el Musar. Es decir, que la intuición
iría por un lado, pero esta idea nos lleva a pensarlo de otra manera. La intuición nos lleva a creer que es posible alcanzar un estado de calma, de estabilidad emocional, en la que nada nos afecta. Sin embargo, el judaísmo no solamente no cree en eso, sino que no lo propone como un ideal de la vida, porque sabe que es imposible escapar de nuestra naturaleza y condición humana. ¿Cuál es la condición humana? ¿Cuál es la naturaleza de quienes somos? Es que justamente somos humanos, no tenemos alas, no somos ángeles. Que dejemos de sentir o estemos inertes y sin reacciones ante las experiencias de la vida es absurdo, no tiene sentido. Por el contrario, se espera que podamos crecer en lo que se llama kedushá, santidad, en consagrar la existencia, sabiendo que ese esfuerzo será continuo y que así como cuando uno barre un día el polvo de la casa, se mantiene el orden y si deja de barrer una semana o deja de barrer un mes, se acumula mucho más polvo y es mucho más trabajo. Esta tarea espiritual para vivir en el medio, dicen los maestros, es como barrer el suelo todos los días. Todos los días uno se ve desafiado frente a los distintos ejemplos que la vida propone para tratar de encontrar ese punto medio. Y la expectativa final no es que algún día dejemos de sentir cosas. Muy por el contrario, eso está alejado de la sabiduría profunda judía. Como dice Adin Steinsaltz, el enfoque judío de la vida considera que quien ha dejado de moverse, aquel que tiene un sentimiento de plenitud, de paz, de una gran luz desde arriba que lo ha llevado al descanso, es alguien que ha perdido el rumbo. Solo aquel a quien la luz sigue llamando, para quien la luz está tan distante como siempre, solo él puede considerar que ha recibido algún tipo de respuesta. Ahora, ¿significa esto que este rasgo de tranquilidad, de paz interior, de sentir calma, no solo es inalcanzable, sino indeseable, que no queremos esto? Tal vez sería una conclusión comprensible, de acuerdo a todo lo que hemos traído hasta aquí. Sin embargo, nuestros sabios, nuestros maestros del Musar, nos van a convocar a vivir una vida siguiendo un atributo espiritual que desarrolla el punto medio de la calma del alma. Literalmente se llama en hebreo Menuhat Anefesh, y es lo que se traduce como ecuanimidad. Ese es el atributo que hoy exploraremos juntos en este episodio para vivir una vida con ecuanimidad, para vivir Menuhat Anefesh, con el reposo del alma. Los maestros enseñan que, como dijimos, el ideal absoluto de alcanzar una paz y tranquilidad continua y que nada me perturbe, no solo que no es el propósito ni el objetivo, sino que saben que es imposible. Lo que busca este atributo que todos tenemos, pero que tenemos que desarrollar, es un balance interno que coexiste con la turbulencia inevitable que la vida comunidad indivisible nos propone. La ecuanimidad es entendida por Menachem Mendel Levin en su libro Heshbon HaNefesh, esa palabra que utilizamos cerca de Rosh Hashanah y Yom Kippur, la cuenta del alma. Él acuñó esta idea y la hizo un libro para trabajar la espiritualidad, como la capacidad de elevarse o de sentirse por encima del bien y del mal. El objetivo de la vida no es eliminar los retos o los desafíos, dice Menachem Mendel, sino volverse mejor al enfrentarlos. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos para esto es entender este atributo espiritual, Menuhat HaNefesh, como un músculo que debemos desarrollar en la diferencia enorme que sucede si nos imaginamos el océano, el mar, donde rompen las olas, y dónde está uno en ese lugar. El objetivo de Menuhat HaNefesh es estar en el lugar en el cual las olas
pasan a través de uno, lo levantan a uno, pero uno no está donde rompe la ola. Todas las olas, sin importar el tamaño, pasan por debajo. Y lo más importante es recordar que la ola es la misma. La única diferencia está en la relación en la que uno se encuentra con esa ola. Y la liberación espiritual, dicen los maestros, viene al trabajar Menuhat HaNefesh, entendiendo que no se trata de frenar las olas, no se puede. La ola de pensamiento, la ola de emoción negativa, la ola de experiencias que vivimos no puede ser frenada. Inevitablemente vamos a sentir esa ola. Pero el trabajo espiritual que aquí estamos hablando y que queremos desarrollar es salir de la zona en la que la ola rompe para que la siguiente ola del enojo, del remordimiento, del miedo pueda pasar sin dañarnos, sino por debajo. Y que nos levante como pasa la ola que a veces vemos y que sigue detrás. Y que vendrá otra después. Pero nosotros intentaremos mantenernos siempre en el lugar en donde las olas no rompen. Entender Menuhat HaNefesh y estos conceptos de la manera en que los maestros del Musar lo presentan es fundamental porque de esa manera uno puede cultivar la idea que cuando algo nos saca de nuestra comodidad, cuando algo nos desafía, es que estamos justamente trabajando el atributo que Dios necesita y nosotros necesitamos desarrollar, mejorar y transformar. El ideal está, como dije, en posicionarse por encima del desafío que se presenta de tal manera que vamos a tener que esforzarnos porque sabemos que es justamente el hecho de lo que nos incomoda, lo que es la oportunidad que el misterio de la vida nos está regalando para ponerlo a prueba. Si no, no nos despertaría lo que nos despierta, no traería una emoción negativa. Pero la emoción que nos surge o aquello que nos mueve y nos desplaza en estas situaciones de la vida, si se activa en nosotros, es un regalo. Es una invitación, no para identificarse, no para unirse con eso, sino para verlo, para agradecerlo, porque si algo me movilizó, es la oportunidad para la transformación. Si lo superamos, el desafío probablemente, y como ya sabemos y hemos dicho, vendrán otros detrás, vendrán otras pruebas. Nunca dejarán de haber pruebas y por eso se barre el suelo todos los días y no conviene acumular mucho polvo espiritual. Pero si se repite varias veces un escenario, una situación, algo que nos perturba y nos mueve, es porque hay oportunidades para sobreponerse a esta dimensión de nuestra espiritualidad que aún no hemos ubicado en el punto medio, en el punto justo que nos permite reconocer lo que nos sucede sin dejar arrastrarnos por esa ola. Aunque nos moleste, vamos a notar igual que caemos una y otra vez en las mismas situaciones, en las mismas personas que nos despiertan cosas similares. Y esto es un regalo, no es un problema, porque somos nosotros los que tenemos que ver esta oportunidad, hacernos responsables de eso, no sucumbir ante esa emoción negativa, no pararnos donde rompe la ola, sino desarrollar la habilidad de ver que esto es algo que nos moviliza, pero vamos a intentar elevarnos, como decía Menachem Mendel, más allá del bien y del mal que inevitablemente nos va a suceder. Las pruebas que tenemos que atravesar, dicen los maestros del Musar, no son solamente cosas malas, no son solamente la arrogancia, los celos, la codicia. Curiosamente hay experiencias positivas que se pueden convertir en desafíos espirituales. Hay veces en que las cosas nos van muy bien y podemos creer ingenuamente que de golpe tenemos el control y podemos manejar las cosas. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que aumente nuestra arrogancia, que aumente nuestro sentimiento de somos invencibles, somos exitosos, logramos todo. Sea como sea que se manifiesten estos tipos de desafíos, aquellas cosas que nos provocan, son estas oportunidades
que al estar en un camino serio y comprometido al desarrollo espiritual como hacemos en este espacio de conquista y ríndete, uno no quiere que se acaben, de hecho, quiere que se presenten, porque de esa manera uno sigue trabajando y mejorando su espiritualidad. Uno se hace más fuerte y hasta busca oportunidades para desarrollar la manera de lidiar con aquellas cosas que uno sabe que confronta y que son difíciles para poder crecer en ellas y hacerse más fuerte, manteniendo Menuhat Nefesh, manteniendo esa ecuanimidad, estando más allá del bien y del mal de estas cosas que necesitamos para transformarnos. Una de las definiciones más extraordinarias que tenemos de ecuanimidad nos la regaló Joseph Goldstein. Él escribe: la ecuanimidad es el estado mental de imparcialidad, no de indiferencia. Es como un espacio que contiene todo de manera imparcial. Una forma de llegar a este espacio de imparcialidad es entender que las cosas en este mundo ocurren de acuerdo a una manera legal, natural, y no por un accidente. Por eso, la ecuanimidad como una idea y como un desarrollo de la ecuanimidad como una práctica en la vida están asociadas a la sabiduría. ¿Cuáles son las cosas comunes, dicen los maestros del Musar, que desatan nuestra parcialidad, es decir, que activan la imposibilidad de mantenernos ecuánimes, de mantenernos con ese estado de pureza del alma? ¿Qué cosas son las que más se repiten, que nos perturban y que hace que no podamos vernos más allá de ese bien o ese mal que sentimos? La primera es la idea que somos dueños de las cosas, que somos dueños de algo. Hay una historia de un poeta que llega a su casa y han robado todo. No tiene nada. Y mira por la ventana y ve la luna, preciosa, redonda, grande, y dice: el ladrón olvidó llevarse la luna. Esta historia trata de mostrarnos la capacidad del poeta de ver que no podemos tenerlo todo. Incluso en lo material que podemos perder, ni siquiera el ladrón se puede robar la luna. Y nosotros tenemos que entender que esto es algo que nos hace sufrir continuamente. Una ecuanimidad surge en su manera justa cuando entendemos que realmente no somos dueños de nada. Llegamos a este mundo, hay cosas materiales que están aquí antes que nosotros llegáramos. Esas mismas cosas se quedarán aquí cuando nos hayamos ido. Pasan a través de nosotros. No somos ni siquiera dueños de las parejas, de los hijos. Y notemos cómo reacciona nuestro cuerpo, cómo nos cuesta mantenernos ecuánimes cuando alguien está ocupando mi silla. Ese es mi lugar. Eso nos muestra cómo se despierta en nosotros aquello que tenemos que trabajar. Por eso una de las formas de tratar de lidiar con la ecuanimidad es reconocer una vez más la humildad de que no somos dueños de nada. Las cosas pasan a través nuestro durante un tiempo determinado. Si podemos ver esto, podemos empezar a trabajar eso que nos perturba y que nos saca de ese Menuhat Nefesh. ¿Qué más es común que nos quite de este estado de ecuanimidad, de tranquilidad? Cuando tenemos razón y especialmente cuando no lo tenemos. Cuando discutimos ideas políticas, ideas religiosas, cuando confrontamos con alguien que piensa diametralmente opuesto a nosotros, hay que tratar de evitar ser reactivo. Eso no significa no involucrarse nuevamente, esto no es indiferencia, sino es muy diferente poder debatir una idea y no dejarse llevar hacia el maltrato de la otra persona, hacia denigrar al otro, justamente porque pensamos que nos está ganando el argumento. Tal vez tenga razón, tal vez no, pero sentimos que la ecuanimidad se ve saboteada. También así, no solo cuando nos creemos dueños de cosas,
sino cuando nos creemos dueños de la razón. Y no es sano siempre estar del lado de uno mismo y creer que solamente uno tiene razón. ¿Qué otra cosa perturba nuestra Menuhat Nefesh, nuestra alma? Cuando hacemos algo y nos sale bien, y cuando el otro día hacemos lo mismo y nos sale mal. La capacidad de soportar que hay cosas que a veces salen como uno quiere y otros días no salen como uno no quiere, no significa que todo está mal y que además siempre va a salir todo mal. Puede pasar. Hay días que las cosas no salen como uno quería. Tener ecuanimidad es la capacidad de desarrollar este entendimiento y verlo más allá de cómo fue el día de hoy, que tal vez no sea así el día de mañana. Eso es otro aspecto para trabajar Menuhat Nefesh. Los maestros ven Menuhat Nefesh en el modo en que reaccionamos cuando nos halagan o cuando nos critican, cuando nos felicitan o cuando nos insultan. Si bien uno puede reconocer, y como dijimos, esto no es mantenerse imparcial en términos de que no me pasa nada, a nadie le gusta que lo insulten, pero hay que ver cómo se siente uno, qué le pasa a uno cuando alguien le dice algo feo, algo que uno no quería escuchar, que no le gusta, y qué pasa cuando a alguien le dicen qué maravilloso que es, qué hermoso que es. Menuhat Nefesh requiere un trabajo dificilísimo, que como siempre pasa, es tomar conciencia de estas cosas y entenderlas puede ser fácil. Vivirlas es difícil, pero es tener la capacidad de ver cómo reaccionamos cuando nos halagan o nos critican y vernos más allá, por encima, una vez más, elevándonos más allá de estas experiencias que nos rompan como la ola sobre nosotros, sino verlas pasar y decir, oh, me ha insultado, oh, hoy me ha dicho un halago, y poder vivir más allá de eso. Finalmente, los maestros del Musar también ven la experiencia de lo que perturba la ecuanimidad en aquello que es placentero y lo que no es placentero en la vida. Y dicen que desarrollar Menuhat Nefesh es la sabiduría que presenta Coelet en su libro, el Eclesiastés, cuando dice Gam ze Yavor. Esto también va a pasar. Se adjudica al rey Shlomo en un midrash esta sabiduría. Sabemos que esta es la verdadera naturaleza de todas las cosas. Y si bien lo sabemos, sufrimos porque nos olvidamos de esta verdad y pretendemos que todo se mantenga igual. Y recordemos una vez más por qué sufrimos según los maestros del Musar desde el primer episodio con la humildad. Sufrimos porque las cosas que queremos no queremos que cambien y van a cambiar. Y sufrimos porque las cosas que suceden en el mundo que nos gustaría que sean diferentes no cambian, porque nosotros no controlamos el universo ni lo que las demás personas piensan o hacen. Y aceptamos esto, desarrollamos humildad. Y si tenemos humildad podemos vivir con más ecuanimidad. Podemos atravesar y entender que lo placentero y lo no placentero de la vida sucede continuamente y no debemos dejarnos arrastrar por eso, porque eso es así. Y esto es lo que nos va a llevar a poner en práctica en los ejercicios de esta semana para desarrollar ecuanimidad, para vivir con ese atributo tan necesario que todos necesitamos. Los maestros hablan en una carta que escribe Ramban, Nachmanides a su hijo. Le dice, Tinatzel, aléjate, rescátate, trata de distanciarte de las emociones negativas, como el enojo. Y esta práctica es la primera que sugieren nuestros maestros y nuestros sabios para desarrollar este atributo. Tomar distancia no significa, como dice Joseph Goldstein, mantenerse indiferente. No es lo mismo distanciarse que ser indiferente. Los maestros del Musar consideran, una vez más, que no existe en realidad el concepto de la indiferencia. Uno va a sentir algo incluso aunque no quiere sentirlo. Y como vivimos ese sentimiento, es la brújula hacia donde tenemos que trabajar una vez más nuestra espiritualidad. Es lo que nos da el regalo de la oportunidad de cambiar y ver que aquí hay una oportunidad para crecer, desarrollarnos y transformarnos. Lo que se nos demanda es rescatarnos
de no sucumbir, de no identificarnos con ese sentimiento, sino de abrir un espacio entre el alma, la conciencia y la experiencia. No es fácil, pero es importante para mejorar nuestra calidad de vida, tener siempre presente esta posición, que sería la perspectiva, el distanciarme del hecho. Sé que me está pasando, sé que esto es lo que estoy sintiendo, sé que esto es lo que estás diciendo o haciéndome, pero me voy a distanciar. No lo voy a negar, solo que voy a tomar una perspectiva para no dejarme llevar. De esta manera, dicen los maestros, el objetivo es convertirse en el testigo que observa y rescata, en lugar de padecer como la víctima que debe ser rescatada. Por eso el primer ejercicio de esta semana es desarrollar perspectiva. Recordar una vez más, no voy a ser la víctima, voy a ser el que rescata y me voy a rescatar a mí mismo de esto. Y el segundo ejercicio para esta semana es repetir una frase que los maestros dicen que uno tiene que tener siempre presente. Es una frase que cuando uno la escucha suena duro, suena difícil de tragar, pero es verdad. Y la frase dice, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Puedes recibir una noticia trágica, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Puedes recibir un premio, una felicitación, una buena noticia, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y esto no es terrible, no es un desastre, sino es una verdad que sirve para recordar lo que enseñó Shlomo, Gams de Yabor, todo tiene su tiempo. Con esta práctica, el contenido de las cosas se vuelve menos interesante que nuestra capacidad de notar estas cosas y permitirle al alma mirar desde una distancia. Podemos ver la impermanencia de las cosas, recordar la insustancialidad y temporalidad de todas las cosas y recordar la enseñanza final del Alter de Kelm, que él decía, la persona que ha dominado Menuhat Anefesh, que ha logrado la ecuanimidad, lo ha logrado todo. Les deseo una excelente semana trabajando este atributo, recordando que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y de ese lugar desarrollar cada vez más este atributo del alma. No olviden suscribirse, de compartirlo con sus amigos, de compartir lo que más apreciamos en la vida con la gente que queremos y dejarme sus comentarios para poder así seguir juntos descubriendo este camino espiritual y seguir desarrollando el punto medio de conquista y ríndete.